Muy bien, mis queridos alumnos, vamos entonces a nuestra segunda hora de esta semana y vamos a tocar el tema del crecimiento económico, que al final es lo que más me interesa que quede en esas cabezas pensantes de mis estudiantes de derecho. Es decir, todo se centra en lograr crecimiento económico. El principal objetivo del PIB es lograr crecimiento económico. Y el crecimiento económico se logra a través de o logrando aumentar el PIB año tras año, como lo vimos en el tema número uno. ¿Ok? Entonces ahora hay una serie de distinciones que es importante entender. Una, que el crecimiento económico, tenemos crecimiento económico de corto plazo y tenemos crecimiento económico de largo plazo. ¿Ok? Y un rol estelar de la productividad para lograr el crecimiento económico, tanto el de corto plazo como el de largo plazo. Aquí lo de corto y largo plazo no tiene que ver necesariamente con años, sino tiene que ver con el uso de los factores productivos. Y realmente siempre que hablemos de crecimiento económico de corto plazo, de lo que estamos hablando es que trabajamos con la capacidad instalada en un momento determinado. Y realmente lo que ocurre es que el factor trabajo se utiliza hasta el punto en el que es rentable producir para las empresas. De manera tal que en el corto plazo siempre lo vamos a identificar diciendo que el capital es fijo y el factor trabajo es variable. Y también lo podemos ver como movimientos dentro de la curva de producción, porque repito, es un determinado momento, por eso es que puede ser la producción de un año determinado y por eso es que se refiere al PIB real de un periodo determinado, porque ahí ya el stock de capital es uno y lo que ocurre es que se genera una determinada cantidad de trabajo dependiendo de cuáles son las condiciones en las que se encuentre la economía en ese momento. ¿Okay? En cambio, cuando hablamos de crecimiento económico de largo plazo, aquí ya estamos viendo tanto que ha ocurrido un aumento del stock de capital porque ha sido incorporada la nueva inversión y obviamente estamos hablando de unos niveles distintos del factor trabajo. De manera que en el largo plazo varía tanto el factor trabajo como el factor capital. Esa es la característica de esto. Recuerden cuando veíamos la frontera de posibilidades de producción y decíamos que la única manera de lograr crecimiento económico era que obtuviéramos una nueva frontera de posibilidades de producción donde esos bienes y servicios que se producían se podían lograr porque había una nueva dotación de factores productivos. Y para que haya una nueva dotación de factores productivos, tiene que haber cambiado el stock de capital, tiene que ser mayor el stock de capital, tiene que haber ocurrido cambios, por lo menos en la tecnología, y además, obviamente, estamos hablando con unos distintos niveles de capital humano. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista, otra característica es que siempre que hablemos del crecimiento económico de corto plazo, estamos hablando de los ciclos económicos. Es ese tema que yo les decía que el PIB puede tener una trayectoria creciente por un periodo de tiempo y luego puede tener una trayectoria descendente en otros periodos de tiempo y que desde que se le empezaron a contabilizar las producción de forma agregada, los economistas se dieron cuenta que los ciclos económicos son recurrentes, son inevitables, son dinámicas que se generan del lado de la inversión, del lado del consumo y que hacen que esto sea así. Pero esto no implica que no estemos mejor en un periodo con respecto a los anteriores, porque existe una tendencia de largo plazo y esa tendencia de largo plazo la identificamos con el crecimiento del PIB potencial. ¿Okay? Por eso es que ahorita vamos a introducir un concepto importante que es el PIB potencial. Al final, ¿de qué es de lo que se trata? Se trata que de la producción crezca con el paso del tiempo, aun cuando hayan esas fluctuaciones,
la tendencia, el valor de esa producción en un periodo determinado sea muy distinta y superior a periodos anteriores. Aquí obviamente ya estamos hablando de más años, ¿ok? Entonces, ¿aquí qué se logra? O ¿cómo se logra, perdón, el crecimiento de largo plazo que al final es lo que está asociado al desarrollo económico? Se logra obviamente con la combinación de capital físico, capital humano y tecnología, pero también a nivel de la infraestructura del país y a nivel macroeconómico tiene que haber investigación y desarrollo, ¿ok? Para poder tener nuevas técnicas de producción. Tiene que haber estabilidad política, derechos de propiedad, ¿ok? Tiene que haber un crecimiento del ahorro, porque el ahorro es la fuente que permite financiar la inversión y obviamente tiene que haber un incremento de la población activa, y de la mano de obra calificada. ¿Okay? O sea, todos son elementos que permiten darle que el crecimiento no sea una cosa errática, sino que sea un movimiento sostenido a lo largo del tiempo. Y aquí la productividad es esencial, porque la productividad, recuérdense que es la producción dividida entre el número de trabajadores. Es decir, en la medida que el factor humano sea cada vez más productivo, eso va a generar una mayor producción de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Por eso es que les refuerzo aquí esta idea. Solo se logra el crecimiento económico de largo plazo si la productividad se incrementa de forma constante. No solamente el producto, sino la capacidad de generar producto por trabajador. ¿Ok? Ya desde el punto de vista más de cálculo, ¿cómo calculamos el crecimiento económico? Bueno, le calculamos la variación porcentual al PIB real y al PIB real per cápita. ¿Okay? Y lo que debemos esperar es un crecimiento. El PIB per cápita del crecimiento de un año con respecto al anterior, vamos entendiéndolo como ese crecimiento que va ocurriendo en el corto plazo. En cambio, para medir el crecimiento económico de largo plazo, lo que vemos es la evolución del PIB per cápita, la evolución del PIB real, y lo que nos debemos encontrar es que haya un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, ¿ves? O sea, de alguna idea de lo que se trata es de que hay crecimiento gradual en ambas variables a lo largo del tiempo, ¿sí? De manera tal entonces que el crecimiento económico permite, se puede observar cuando hay un proceso gradual de crecimiento del PIB y del PIB per cápita, y siempre reforcemos la idea que esto es importante porque el crecimiento económico va asociado con un nivel de vida más. ¿Ok? Entonces, esa es la parte que me interesa desarrollar en una primera instancia de lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Que estoy ubicando aquí mi lámina. Luego viendo las estadísticas para Venezuela, esta trayectoria ya se las he enseñado antes. Fíjense que aquí del año 60, fíjense que aquí del año 69 ocurre lo que les digo, una tendencia creciente del PIB. Puede ocurrir que aquí haya disminuido un poco, aquí volvió a disminuir, pero la tendencia a lo largo de ese periodo es creciente. En cambio, si se fijan, más o menos desde el año 1976, ¿cierto? Eureka, el año en que nacionalizamos la industria petrolera, la tendencia es decreciente. Simplemente lo que ha ocurrido es que tenemos unas cuantas décadas perdidas, la del 80, la del 90, la del 2000 no fue, fue de un crecimiento más o menos considerable, aquí la tienen, pero esto fue a punta de una renta petrolera altísima. No porque realmente estuviéramos produciendo bienes y servicios, sino que los precios del petróleo en el periodo de 2004 pasaron de niveles de 30 a niveles de 100 a lo largo de la serie, llegando todo ese pico hasta el año 2014. Entonces, este es un crecimiento económico, pero que no era sostenible porque era como que usted en su casa estuviera comprando más bienes y servicios porque se ganó la lotería y en esos momentos pues estaba consumiendo bastante, pero no invirtió lo que se ganó la lotería, ¿okay? Sino solamente compró bienes de consumo y al final del día se acabó ese dinero
y vino toda esta debacle que está. Entonces, esa es la idea que queremos dar con la evolución a lo largo del tiempo. ¿Ven? Cómo a lo largo del tiempo lo lógico hubiese sido que nosotros arrancáramos aquí y tuviéramos aquí en un nivel mucho más alto, no que ocurriera esta cosa terrible que está aquí. Entonces, obviamente, la conclusión es que Venezuela lleva varias décadas perdidas, es decir, sin lograr un crecimiento económico sostenido que le permita alcanzar el desarrollo económico. Las economías se dividen en economías emergentes, que son las que todavía no han logrado el desarrollo, y las economías desarrolladas. La diferencia de las economías desarrolladas es que ya han logrado una estructura económica sólida que permite que, aunque haya esos altibajos en el PIB, siempre haya un aumento de la producción de bienes y servicios, repito, sostenible a lo largo del tiempo. ¿Okay? Entonces, esa es la forma sencilla de entender el tema del crecimiento económico, pero es importante para nosotros también entender cómo vemos el mercado consolidado y reforzar aquí en este mercado consolidado la idea de cómo vemos el corto plazo, cómo vemos el largo plazo y introducir la idea del PIB potencial. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de hacerlo con calma. Ya esta gráfica la habíamos visto, no es extraña para nosotros. De un lado está la oferta agregada, del otro lado está la demanda agregada, y en el punto en el que se intersectan ambas curvas, obtenemos el PIB en el periodo determinado y el nivel de general de ingresos, y decimos que también la tasa de empleo y de desempleo, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, el factor laboral, también vamos a hablar más del factor laboral, está asociado al nivel de producción, ¿ok? Siempre la economía va a estar en equilibrio donde la oferta agregada y la demanda agregada coinciden, ¿ok? ¿Qué ocurre? Ocurre que existe un nivel de PIB, de este mismo PIB, un nivel que es el nivel máximo que puede alcanzar la economía utilizando los factores productivos, ¿ok? Y que ese nivel máximo que puede alcanzar la economía no genere presiones inflacionarias. Eso es lo que se conoce como PIB potencial. De manera que a nivel macroeconómico tenemos que diferenciar entre el PIB real, que sigue siendo la oferta de bienes y servicios como la hemos visto, y el PIB potencial, que es ese PIB máximo que se puede lograr alcanzando todo, utilizando toda la capacidad de producción posible sin generar presiones inflacionarias. Vamos a dejar la idea ahí y lo vamos a ver mejor en la gráfica siguiente. Lo que quiero puntualizar aquí es que el equilibrio en el corto plazo, repito, se da cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. En el largo plazo, cuando el PIB potencial y el PIB real es el mismo, es decir, la oferta que está ocurriendo es la oferta máxima que se puede alcanzar, decimos que la economía está simultáneamente en equilibrio en el corto y en el largo plazo. La mejor forma de entender esto es viendo cuando la economía está en equilibrio solo en el corto plazo. ¿Okay? Entonces, puede darse una situación como la de aquí de la derecha. En esta situación que está aquí, esta es la máxima producción que puede alcanzar la economía sin generar presiones inflacionarias, pero dadas las características de la oferta y la demanda, este es el PIB real. Este es el nivel de PIB y el nivel general de precios donde coinciden la oferta agregada y la demanda agregada. ¿Qué ocurre en esta situación? Que la economía está produciendo por debajo de su PIB potencial. Entonces decimos que la economía está pasando por una etapa de recesión. ¿Por qué? Porque está en un nivel que está por debajo del que podía alcanzar si las condiciones fueran más favorables. De hecho, cuando hablamos de la política económica, lo que decimos es que se trata de estimular a través de la política fiscal o la política monetaria el consumo y la inversión y desplazar
la demanda agregada, conseguir un impulso por el lado del gasto que permita aumentar el PIB. ¿Okay? Entonces, aquí en esta situación, la economía solo está en el corto plazo, en equilibrio y está en recesión. ¿Cuál es la otra situación que se puede presentar? Una situación en la cual esta sea el PIB potencial y esta sea el PIB real. Caramba, ¿cómo el PIB real puede ser mayor que el PIB potencial? Bueno, porque hay un rango, ¿verdad? Donde se está produciendo bienes y servicios, pero con muy cerca del nivel máximo de capacidad de producción, y entonces el factor trabajo está generando un costo importante, porque ¿qué está ocurriendo? Las empresas, para producir todo lo que está pidiendo la demanda, porque obviamente la demanda es la que llevaría a esta situación que está aquí, hay una demanda muy alta y entonces la oferta, para adaptarse a esta demanda muy alta, está contratando mano de obra, se está generando una escasez en el mercado de trabajo donde la demanda está muy por encima de la oferta y está ocurriendo un incremento de los salarios. Eso termina generando que efectivamente se pueda producir más bienes y servicios, pero a precios más altos. Es decir, en este contexto hay presiones inflacionarias. Muy probablemente lo que va a ocurrir aquí es que los gobiernos decidan, sobre todo el Banco Central, que estas presiones inflacionarias no son sanas para la economía y aplique política monetaria contractiva, tratando de frenar el consumo, tratando de frenar la inversión, y que entonces volvamos a un nivel de PIB que esté más cerca del PIB potencial, para eliminar esas presiones inflacionarias. Si no hiciéramos nada, la economía en algún momento, las propias fuerzas de oferta y la demanda, llevarían otra vez al punto en que el ingreso real es igual al ingreso potencial, es decir, ni está por debajo ni está por encima, y entonces estamos en equilibrio en el corto y en el largo plazo. ¿Okay? Repito, esta es una situación que puede ocurrir, pero que no se sostiene. ¿Por qué no se sostiene? Porque la demanda es la que es muy movible aquí, ¿sí? La demanda es esas decisiones de los hogares, esas decisiones de los hogares con su consumo, esas decisiones de las empresas con su inversión. Entonces, va a ocurrir que si son muy optimistas van a estar demandando muchísimo y van a generar presiones inflacionarias. Va a ocurrir que si tienen expectativas negativas van a sobrereaccionar y entonces van a frenar mucho el consumo y la inversión, y entonces vamos a estar en recesión, y es la razón, repito, por la que existen los ciclos económicos. ¿Okay? Por eso es que hemos visto otra grafiquita en la cual está una línea de tendencia creciente y una línea que tiene fluctuaciones, de manera a establecer que los ciclos económicos son ese PIB real con esas fluctuaciones, y que esa línea recta es la oferta agregada de largo plazo con lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, bueno, repito, es mucho el énfasis de los conceptos lo que me interesa aquí. Como ven, no me he metido para nada en cálculos, solo vamos a trabajar con el cálculo del crecimiento económico, que como saben es una variación porcentual sencilla, y solo vamos a trabajar con el cálculo del PIB. Y eso no lo vamos a hacer para el parcial, sino lo vamos a hacer para el trabajo que se hace en equipo. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es todo lo que tenemos que ver con el tema producción y PIB, o PIB, mercado consolidado y crecimiento económico. Y ahora podemos pasar a los otros dos indicadores que son muy importantes y que tienen que ver con el mercado laboral y con los precios, o con cómo se determina el nivel general de precios. Entonces, si no hay preguntas, damos por cerrado este tema. Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Está bien, perfecto. Entonces, repito, vamos a salirnos de aquí, damos por finalizado el tema 2 y vamos a seguir con el tema 3. Entonces,
Volvemos a compartir pantalla y nos vamos al tema 3. El tema 3 de la unidad 3 tiene que ver entonces con el empleo y los precios. Y lo que hacemos es hablar del mercado laboral, hablar del empleo como tal, en lo cual volvemos a repasar los conceptos. Vemos ligeramente la fórmula, ¿ok? Y en el caso de los precios igual, los conceptos los repasamos y vemos la fórmula de manera lo más superficial que tenemos, que podamos, pero eso sí, afianzando el tema de los conceptos, ¿okay? Afianzando el tema de las relaciones, los conceptos y las relaciones. Entonces, fíjense, dentro del mercado de trabajo, nosotros hemos visto ya muy bien el mercado de bienes y servicios, es hora de ver un poco el mercado del trabajo, ¿ok? Entonces, siempre el esquema de alguna manera se repite. En el mercado de trabajo, el precio, que es el salario real, es decir, el precio descontado con el efecto de la inflación va en el eje de las X, en el eje de las Y va la cantidad de trabajo y vamos a tener una oferta de trabajo y vamos a tener una demanda de trabajo. La demanda de trabajo la tienen las empresas, porque las empresas son las que necesitan mano de obra para contratar mano de obra para producir bienes y servicios. Y la oferta de trabajo la tenemos los hogares, que ponemos a disposición de los empleadores nuestra mano de obra y obviamente para ello queremos una compensación que es el salario. Entonces, veamos en términos un poco resumidos y concretos. La economía se ocupa de dos grandes colectivos, los consumidores y los trabajadores. A los consumidores, de los consumidores ya nos hemos encargado cuando vimos el mercado de bienes y servicios. Ahora es importante tratar el tema de la fuerza laboral y el mercado de trabajo, es decir, los trabajadores. ¿Okay? La demanda de trabajo corre por cuenta de las empresas, las cuales demandan este factor dependiendo de la productividad marginal del trabajo. La oferta de trabajo la conforman los individuos que están dispuestos a trabajar a cambio de percibir un salario, ¿ok? Los determinantes, o sea, la forma de cuantificar el trabajo es o por horas trabajadas. También tenemos ahí el tema de la participación de la población activa y factores demográficos. O sea, todas estas son variables que permiten obtener una oferta total de trabajo. La motivación para trabajar más horas está relacionada directamente con el salario real, ¿ok? La medida de salario real medio representa el poder adquisitivo de una hora de trabajo. Lo que estamos diciendo aquí es que no ofrecemos el trabajo por nada. Nosotros, los trabajadores, tenemos que distribuir nuestro tiempo entre trabajo y ocio, ¿ok? Ese ocio incluye todas las otras actividades que no son nuestra actividad laboral y como saben incurrimos en costos de oportunidad por cada hora que trabajamos, dejamos de hacer un montón de cosas. Entonces, las personas individualmente van decidiendo cuántas horas van a trabajar y eso termina generando una cantidad de oferta total de trabajo. Lo importante es entender que mientras el salario real sea bajito, va a haber poca oferta de trabajo. En la medida que el salario real sube, hay más personas que están dispuestas a sacrificar su tiempo de ocio para ponerse o ocuparse en trabajo, ¿ok? En el caso de las empresas, ¿cómo se define la demanda de trabajo? Jóvenes, se define por el rendimiento de la unidad adicional. Recuérdense que siempre les hablé que esta es la función de producción, que por aquí está el factor trabajo y por aquí está la producción. El capital permanece fijo en un determinado momento y el empresario lo que hace es cuantificar cuánto aumentan los costos cuando incorpora un trabajador adicional y eso lo compara con el ingreso y además lo hace en términos unitarios. Entonces, siempre que el ingreso unitario, que básicamente es el precio del bien, esté por encima de
el costo del factor trabajo, para ese empresario es rentable producir. ¿Hasta dónde va a producir ese empresario? Hasta el punto en el cual ese trabajador adicional, ese costo de ese trabajador adicional iguale el precio. ¿Ok? De allí en adelante, o hay un aumento de precio para que quiera producir o no produce. Obviamente, hay una tercera situación en la cual el precio, ¿verdad? Que se logre en el mercado, o sea, un precio bastante bajo porque está muy deprimido el mercado, y entonces él tenga que decidir unos niveles de producción bastante bajos. Recuerden que en la práctica el empresario toma las decisiones de qué producir dependiendo del aumento marginal de los costos totales, dependiendo de lo que pueda él, de la capacidad que pueda tener él de aumentar el precio y de la elasticidad de la demanda. Todo eso, repito, lo que nos permite entender que existe un mercado de trabajo y que de ese el libre juego de oferta y demanda sale una variable importantísima, que es el salario real. ¿Okay? Al final, el salario real es el precio con el que nosotros vamos a poder comparar el resto de los bienes y servicios. Es decir, que cuando hablamos de los precios relativos, es el precio que nosotros comparamos con los otros precios y sabemos cuál es nuestra real capacidad de costo. ¿Ok? Eso en términos generales es lo que me interesa que sepamos del mercado de trabajo. Repito que existe una oferta de trabajo generada por los trabajadores, una demanda de trabajo generada por las empresas, que como en todo mercado hay un equilibrio cuando se intersecta el deseo, o sea, la cantidad que los trabajadores están dispuestos a ofrecer con las necesidades de las empresas de contratar mano de obra, y en ese punto se obtiene la cantidad de ocupados, la fuerza laboral que está ocupada y el salario en términos reales. ¿Okay? Entonces, ¿qué indicadores medimos en la práctica? Es decir, ya olvidándonos de esta parte teórica, ¿qué medimos en la práctica? Bueno, tenemos primero el factor trabajo. El factor trabajo es la parte de la población que desarrolla las actividades productivas. ¿Ok? Tenemos dos conceptos muy importantes. Uno que es la población activa, ¿ok? Y otro que es la población inactiva. La población activa es lo que forma parte de la fuerza laboral. Y esta fuerza laboral está compuesta por dos grupos de personas. Las personas que están trabajando, los ocupados, y las personas que no están trabajando, pero que están buscando trabajo. Repito, siempre que hablemos de fuerza laboral, estamos hablando de la suma de los ocupados y los desocupados. ¿Qué son los ocupados? Son estas personas que tienen un trabajo remunerado. Pueden ser ocupados formales o ocupados informales, pero son personas que reciben un ingreso. En el caso de los desocupados, son personas que están en edad de trabajar, ¿verdad? Tienen la capacidad física y mental para realizar un trabajo, pero están buscando un empleo y no lo encuentran. Entonces, un indicador importantísimo que se convierte en el indicador social más importante desde el punto de vista macroeconómico es la tasa de paro, la tasa de desocupados o lo que anteriormente le llamábamos tasa de desempleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante saber este grupo de personas que forman parte de la fuerza laboral y que no están recibiendo una remuneración, porque obviamente esas personas no están obteniendo un empleo de calidad que les permita obtener cada vez un mayor nivel de vida o ese crecimiento personal y familiar del que hablábamos en el tema número 1. ¿Okay? ¿Cómo se calcula entonces esa tasa de desocupados? Por un lado, esto lo hace el Instituto Nacional de Estadística. Por un lado, saca la cantidad de desocupados. Por otro lado, saca el total de la fuerza laboral. Y entonces mide la proporción de los desocupados dentro de la fuerza laboral. ¿Okay?
Por ejemplo, es un ejemplo para el año 2020, lo vamos a ver ahorita con más detalle cómo es la data, y para este momento la tasa de desempleo daba 8,8%. Quiere decir que según el INE, el 8,8% del total de la fuerza laboral, que son 15.352.447, son personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. Estas cifras son un poco dudosas porque, bueno, como saben, si ha ocurrido una caída tan dramática de en la producción de bienes y servicios, es lógico pensar que la tasa de desempleo sea bastante alta. Pero bueno, más allá de eso, entendamos cuáles son los indicadores que se manejan para el tema de la fuerza de trabajo. Primero, nosotros tenemos un total de población. Fíjense que ya por aquí estamos no muy de acuerdo con el INE, porque el INE dice que somos 32.292.754 habitantes de la República Bolivariana de Venezuela. Todos los indicadores nos hablan de que por lo menos 5 millones de personas están en otras latitudes. Así que bueno, es cuestionable este número. De esta población, según el INE, 24 millones 114.538 tienen más de 15 años, es decir, están en edad de trabajar. ¿Qué pasa con los otros 8.148.216? Son personas que tienen menos de 15 años, de manera que no son consideradas en el mercado laboral de ninguna forma, ¿ok? Esas son personas que no pertenecen, que no son tomadas en cuenta en el mercado laboral, ¿ok? Dentro de esas personas que tienen 15 años o más, es decir, estos 24 millones, tenemos 15.352.447 que consideramos población activa, población económicamente activa. Son estas personas, repito, o que están ocupadas o que están buscando trabajo y no lo encuentran. Para este semestre, el que estaba aquí, en términos de personas, eran total activo los 15.352.447 que están ahí. Quiere decir que la tasa de ocupación es 63,6%, y por el contrario, hay 1.350.822 personas, es decir, hay una tasa de desempleo de 8,8%. Este grupo de personas desocupadas o está cesante o está buscando trabajo por primera vez, ¿ok? Está en cualquiera de esas dos categorías. Obviamente el mayor porcentaje está cesante y 1,3% son personas que, repito, están buscando trabajo por primera vez. De esos 24 millones, hay 8.792.091 que son población inactiva, que es decir, son personas que se ocupan, se dedican solamente a actividades consumtivas, a consumir. ¿Quiénes están allí? Los estudiantes que tienen más de 15 años, los jubilados, los incapacitados, las amas de casa, ¿ok? Y las personas que, aunque están en edad de trabajar y reúnen las condiciones, no están buscando trabajo. No les interesa buscar trabajo. Todas esas personas, esa es otra famosa, esa otra situación que está aquí, son esos, son personas que no se pueden considerar desempleadas porque simplemente no están buscando trabajo. ¿Okay? Entonces, todo esto sería la población inactiva. Me gustaría compartir, que aunque tenemos 5 minutos, lo podemos ver, los resultados de la encuesta en COVID para que veamos un poco lo que dice la encuesta en COVID del mercado laboral. ¿Ok? Porque, repito, el INE ha dejado de ser una fuente muy confiable. Entonces, fíjense que según la encuesta en COVID, la actividad laboral en Venezuela comienza a repuntar. Esta encuesta en COVID, recuérdense que es las condiciones de vida para el año 2022. Obviamente, una vez superada la crisis de la gasolina y del COVID, se ha visto que hay cierta recuperación
de la actividad laboral en Venezuela, además por la liberalización de la economía, es decir, después que se quitaron todos los severos controles que había. Entonces, la actividad económica, como ven, también repunta un poco en el 2022 y entonces es lógico que haya ocurrido alguna recuperación de la población económicamente activa. Fíjense que esta es una serie del 2014 hasta el 2022. La verde es la población económicamente activa y la gris la económicamente inactiva. Entonces, ha sido unos porcentajes que siempre han rondado. Fíjense que en el 2021 llegó a ser 50 y 50 y el resto, ¿verdad? El porcentaje que no está muy distinto es 56,2%. ¿Okay? Por eso que le digo que el tema de pensar que la tasa de desempleo puede ser 8,8 es muy cuesta arriba. Veamos lo que nos dice el análisis de las personas que hacen esta encuesta en COVID. Hasta el 2017, la manera de defender el ingreso del hogar era incorporando a más miembros del hogar en la actividad económica. Jóvenes que abandonaron prematuramente la escuela, mujeres que pasaban de la inactividad al desempeño de trabajos precarios y personas de la tercera edad reinsertadas. Es decir, mucha gente tuvo que incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, de alguna manera es pase de población inactiva a población activa. A partir del 2018, la proporción de población económicamente inactiva comienza a crecer. Es decir, en estos años pasa lo contrario y obviamente tiene que ver con el tema de la reducción de la demanda de empleo por la destrucción de oportunidades económicas, por todo el proceso de recesión que ocurre en este periodo. Finalmente, en el 2021 ocurrió el repunte, este repuntico que se ve aquí de la fuerza laboral, ¿ok? Sin embargo, ellos nos hablan de que los hombres pasan de 65,7% a 64% y las mujeres crecen 4,8%. Es decir, que el empleo masculino termina quedando el 64% y el femenino el 39,1%. La desigualdad en el nivel de actividad es de 27 y 72%, o sea, la desigualdad de los trabajos. Y la vemos un poco, ¿ves? Las industrias, cómo contratan, ven cómo la actividad de la administración pública tiene unos altos niveles de contratación, le sigue el comercio con unos altos niveles de contratación, la parte de transporte también se lleva una tajada y por supuesto todo el resto de las actividades de servicio tienen esta proporción que está aquí. Esto es un poco para entender las actividades. En el caso de los ocupados por categoría ocupacional, tenemos empleados obreros en el sector público, esta proporción, empleados obreros en la empresa privada, el patrono o empleador, acuérdense que él también forma parte de los esquemas ¿cómo se llama? De fuerza de trabajo, el trabajador por cuenta propia, fíjense que tiene una importancia bastante mayor, ¿sí? O sea, mucha gente está trabajando por su cuenta. De alguna manera aquí lo pueden ver en empleo público, empleo privado y por cuenta propia. El privado sigue siendo el que es más alto, pero no muy distinto del de por cuenta propia. ¿Okay? Por eso es que estamos en toda esa fase de emprendimiento que tenemos. Luego aquí apuntala al tema de la desigualdad de ingresos, ¿ok? Que es tremenda, es decir, este DICEL gana apenas este tipo de ingresos y este DICEL gana este tipo de ingresos que está aquí. Fíjense que podemos ya empezar a ver cómo está la parte de no pobres, que son estos porcentajes que están aquí, pobre no extremo, estos que están aquí, y pobre extremo, es decir, la pobreza todavía está en unos niveles importantes, ¿ok? Esto es decir, les repito, son grupos de personas dependiendo del nivel de ingreso. Y bueno, cerremos con esta parte de la población inactiva. Fíjense que 52,2% son personas que están en el hogar, 7,5% desocupados, 19,3% estudiantes mayores de 15 años, 9,6% jubilados, y este grupo de personas que no están buscando trabajo, 11,4%, y los discapacitados, 7,5%. Bueno, vamos a cerrar hasta aquí el mercado laboral. Nos falta un conceptico y que lo vamos a ver en la tercera hora y con los precios, ¿ok? Nos vemos entonces en la tercera hora.